Amada Iglesia, muy buenos días. Es un gozo, como siempre, es un gusto el que nos volvamos a encontrar. Dios nos tiene en este tiempo congregándonos o conectándonos por este medio virtual y ha sido verdaderamente un placer, un privilegio, y damos gracias al Señor porque nos permite esta tecnología para que nos mantengamos unidos. Aun cuando no puedo negar que nos hacen mucha falta, realmente la presencia física de las personas en la iglesia, los hermanos en la iglesia, hace mucha falta, pero por ahora tenemos que hacerlo de esta manera. Estamos tratando de recordar la carita de cada uno de ustedes, sentaditos, cómo nos organizamos en la iglesia. Estamos tratando de pensar en esas cosas. A veces no es tan fácil, pero gloria al Señor que podemos congregarnos en esta manera, y por eso damos gracias al Señor por la tecnología. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, la promesa del Padre, tiempo de intimidad e influencia. Y tenemos nuestro versículo que Dios sabía realmente lo que nosotros íbamos a pasar, y desde ese momento pues Dios sí decide darnos una palabra, darnos un versículo que se está haciendo cada día más carne en nuestras vidas. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, el versículo 46 y 47 de esta manera: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este versículo, hermanos míos, en tiempo de confinamiento, en tiempo de pandemia, ¿cómo se hace carne este versículo en nuestras vidas? Así que de verdad que este es un tiempo muy especial y que estaba en el corazón del Señor. El Señor ya sabía por lo que la iglesia iba a pasar. Amén. Pues hoy también queremos compartir la Santa Cena, y para eso les hemos pedido que por favor dispusieran y dispongan allí las cosas, los elementos de la Santa Cena en sus propias casas, y vamos a compartirla. Pero para este momento especial de congregación, pues les pido el favor que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestro rostro y que oremos, nos pongamos de acuerdo en una oración. Así que cierre sus ojos, por favor, allí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias que podemos, Señor, consagrar este tiempo especial, tiempo de juntarnos en la mesa, Señor, de sentarnos en tu mesa, Señor, y compartir de ese sacrificio que fuiste tú en la cruz, Señor, recordando, Padre, que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, y nos das la oportunidad en este día de arrepentirnos, Señor, de cada pecado que tenemos, Señor, porque ciertamente te hemos ofendido, Señor, y nos arrepentimos de todo corazón, y te pedimos, Jesús, que nos perdones, Señor, que necesitamos sentarnos en tu mesa, Señor, con tu dignidad, porque no hay dignidad en nosotros, Señor. Necesitamos de tu gracia y de tu favor, Padre, que extiendas tu misericordia sobre cada uno, Señor, y así como nos has traído hasta este momento, Señor, que, Padre, que podamos recibir de ti, Dios. Muchas gracias, Padre, podernos reunir en tu mesa y congregarnos, Dios. Cuánta gratitud en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para esto quiero leer la escritura en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 11, el versículo número 23, dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a compartir el pan, y vamos a compartir el pan reconociendo que este pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo molido en la cruz. Este pan nos recuerda ese sacrificio del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados, para la sanidad de nuestro cuerpo, y por eso lo compartimos con gratitud en nuestro corazón. Así que damos gracias por este pan, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús, y con gratitud lo comemos, Dios, sabiendo, Señor, que hacemos parte de tu familia y nos podemos sentar en tu mesa porque tú nos invitaste, tú nos hiciste uno, Señor, contigo, Dios. En el nombre de Jesús bendecimos este pan. Amén. Amados hermanos, comamos en paz.
la escritura continúa diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a compartir la copa. Esta copa representa la sangre del Señor Jesucristo. Esta copa no es la sangre, pero sí nos permite recordar que el Señor Jesucristo murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero también esta copa nos recuerda que si Él murió, también resucitó y que está pronto a regresar. Así que, amados, bendecimos esta copa, Señor, que realmente, Padre, trae alegría y regocijo a nuestro corazón, porque Tú estás pronto a regresar y nosotros, Señor, anhelantes te esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede beber de la copa. Padre, muchas gracias. Señor, que yo sé que Tu presencia ha sido sentida en cada uno de mis hermanos, en los hogares, Señor, donde ellos están, en el lugar donde están, Padre, han podido sentir de Tu presencia. Yo pido, Jesús, que obres en sus vidas, en la necesidad de cada uno, Señor, en lo que cada uno hace, Dios. Muchas gracias, Padre, que Tú eres Dios bueno, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar en un tiempo de compartir de la palabra del Señor. Hay una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón que queremos en esta mañana compartir con cada uno de ustedes, que creemos es una palabra relevante que Dios ha puesto en nosotros. Y pues a esta palabra le hemos colocado de nombre el nuevo orden. El nuevo orden. ¿Y por qué el nuevo orden? Realmente no me quiero referir al nuevo orden mundial. Realmente no quiero entrar en esa teoría de conspiración de los masones con los comunistas y estas. No, yo no quiero entrar en esa cosa. Yo solamente quiero hablar del nuevo orden, porque es una palabra que se viene utilizando muy frecuentemente, la vengo escuchando mucho en estos días. Y cuando hablo del nuevo orden, realmente a lo que sí me quiero referir es a esos cambios que se nos avecinan tan violentos y quizás tan drásticos. Y que a veces esos cambios pues generan en nosotros esa ansiedad y esa angustia. Y es que frecuentemente en nuestras vidas nos encontramos con nuevas etapas, con nuevos desafíos, con nuevos cambios. Y esos cambios realmente traen modificaciones a veces radicales en nuestras vidas. A veces cambios radicales en la familia, a veces cambios radicales en el trabajo, en nuestros estudios. Vemos avecinar muchos cambios de las relaciones entre las personas, muchos cambios sociales, muchos cambios políticos, muchos cambios que realmente pues generan en nuestro corazón temor. Cuando me pongo a pensar qué será de la iglesia en un tiempo, de qué manera se hará, cómo será, pues no puedo negar que también me asusta. Y también me lleva a pensar y a orar y Señor, ayúdame y a replantear las cosas, porque ese nuevo orden, como se va a presentar después de la pandemia, la vida pues a veces genera en mí temor. Y creo que los desafíos que usted tiene no son menores, son desafíos muy poderosos y muy frecuentemente no nos damos cuenta que las circunstancias están cambiando, y cuando estamos frente a los cambios, entonces es que nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos pues incapacitados, otras veces el temor, la desesperanza, y esas son emociones que pues afectan mucho nuestra vida. Y entonces, para compartir esta palabra, pensé en un momento del tiempo del reino de Israel.
del pueblo de Israel antes que del reino. Y del pueblo de Israel, ¿por qué? Porque realmente Dios, si miramos un poquito con detenimiento la Escritura, nos daremos cuenta que el Señor ha pasado a su pueblo por más de una cuarentena, más de un confinamiento. Si recordamos bien, por allá cuando estaban cautivos en Egipto, pues de allí los sacó con una cuarentena, ¿cierto? Los metió en una cuarentena mientras las 10 plagas pasaban ahí, y por algunas de esas les tocó pasar al pueblo. Pero bueno, pasan por una cuarentena en el desierto antes de entrar realmente en la tierra prometida. El pueblo de Dios fue llevado por Dios al desierto antes de entrarlo en la tierra prometida. Lo pasó por una cuarentena. Allí, frente a la tierra que fluía leche y miel, allí frente a lo que era la tierra prometida, pues Dios para el pueblo ahí y les muestra la tierra, ¿cierto? Esa tierra que fluye leche y miel. Y allí Dios le pide a Moisés que envíe unos espías, unos observadores a que conozcan la tierra y que traigan un informe de cómo es esa tierra, a ese cambio de orden, a esa nueva manera de ver las cosas, lo que era totalmente un desafío para los israelitas y que a mí me parece que se parece mucho a la situación que nosotros vivimos aquí parados frente a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Y quiero que miremos todos los antecedentes, pues vamos a dedicar un buen tiempo de esta enseñanza para hablar de lo que es la introducción, porque esto nos va a servir a 3 enseñanzas que el Señor ha puesto en mi corazón que debamos compartir. Y por eso vamos a ir despacio en este sentido. ¿Qué es lo primero que se encuentra allí? Pues Dios le dice a Moisés que seleccione a unas personas para que sean esos observadores de la tierra prometida. Y entonces allí en el libro de Números, capítulo número 13, versículos 1 a 3, dice la Escritura de esta manera: y habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Mira lo que dice la Escritura: cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Mire que en esta selección se escogen unas personas muy capacitadas, quizás los más capacitados, quizás los más altamente preparados. Eran los príncipes de Israel. Cada uno de su propia familia, de su propia casa, un representante, hacía parte allí de este selecto grupo para ir y mirar la tierra que Dios les estaba ofreciendo. ¿Sabe? Muchos de nosotros nos estamos asomando hacia lo que Dios tiene para nosotros y estamos tratando de contemplar ahí, y a veces, ¿qué pasa en nuestro corazón? Estas personas tan capacitadas, mis amados hermanos, nos hacen recordar lo capacitado y lo que Dios te ha escogido a ti y a mí para que miremos y entremos en esta tierra, en este nuevo orden, en esta nueva etapa de nuestras vidas, en esta nueva etapa de la iglesia, pero en esta nueva etapa de nuestro país, en esta nueva etapa de nuestra familia, en esta nueva etapa de nuestras empresas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estos eran los más preparados, los principales entre las familias, y esos preparados y principales entre las familias en este tiempo somos tú y yo. Y entonces cuando se hace la selección, pues obviamente se les informa de qué es que se trata. Y entonces ahí viene la misión. Y la misión la encontramos ahí en el libro de Números, en el capítulo número 13. Vamos a leer los versículos del 17 al 20. Dice la Escritura: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb, y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala.
¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Aquí está muy clara la misión, ¿cierto? ¿Qué era lo que ellos tenían que ir y observar? ¿Qué era lo que ellos tenían que percibir en esta tierra? Y aquí se refiere básicamente a que suban al monte y observen la tierra y vean cómo es la tierra. Y cómo es que la gente vive allí, de qué manera hace. ¿Cuál es la división política de la tierra? ¿Cuál es la situación económica de la gente? A la larga, espiritualmente, ¿cómo se mueven? ¿Cuál es la cultura de esas personas? ¿Cuál es el ambiente en el que ellos viven? Oiga, este informe tenía que abarcar no solamente cómo era la tierra, sino de qué manera estaba poblada. Y sabe que usted y yo es muy bueno que nos tratemos de informar de qué manera es que se van presentando cambios y hacia dónde apuntan esos cambios. Porque Dios nos está dando este tiempo muy especial para que nosotros contemplemos y observemos la tierra que está después de la pandemia, después del encierro en que estamos viviendo. Porque, hermanos míos, pensaba yo, y tal vez eso lo voy a tratar de compartir en la enseñanza número 2, o sea, en 8 días, pero estaba pensando yo en mis nietos. Que mis nietos dentro de algún tiempo me preguntan, abuelito, ¿y qué hiciste tú en la pandemia? Y entonces que yo tenga que decirle, no, papito, yo traté de sobrevivir. O Dios nos está poniendo para que seamos verdaderamente esos gestores de cambio en este tiempo y que podamos impulsar la voluntad de Dios sobre esta tierra y hacer lo que nos corresponde. Hermanos míos, podemos mirar la tierra y anticiparnos hacia dónde es que vamos, para dónde es que el Señor nos quiere llevar y de qué manera es que Él nos quiere utilizar. Ahora, estos van y miran la tierra, y después de que miran la tierra, entonces, ¿qué nos encontramos verdaderamente ahí? Pues el informe. Ellos vienen y cuentan. Para eso vamos a ir al capítulo número 13 del libro de Números, versículo número 25. Dice de esta manera: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Hermanos, la palabra del Señor nos permite percibir, nos permite conocer este informe que trajeron estos observadores de la tierra, altamente capacitados, altamente preparados, eran principales entre sus familias. ¿Y qué es lo que ellos van y observan en la tierra? Que ciertamente la tierra es buena, que fluye leche y miel. Hermanos míos, lo que nos espera después de la pandemia es extremadamente bueno. Es bueno, no es atemorizante, es un desafío de Dios. Después de la pandemia es muy buen tiempo para nosotros. Dios nos está mostrando ahí, mis amados hermanos, que la tierra fluye leche y miel. Pero ellos observan también que es una tierra que toda semilla da fruto. Hermano, usted y yo vamos a ser prosperados después de la pandemia en la tierra que Dios nos está llamando. No es tiempo de atemorizarnos.
Claro que sí, que el pueblo que habita allí es fuerte. La cosa no va a ser fácil, pero mis amados hermanos, no va a ser tampoco imposible. Las ciudades sí es verdad que tienen muros y que son fortificados, pero el Señor nos lleva hacia allá. Allí viven gigantes, claro que sí. Y estos traen el informe hasta de cómo están distribuidas las tierras. Y hasta aquí realmente el informe de estas personas era verdadero, era tal cual se les había pedido. Ellos traen el informe. Y hermanos míos, con el informe en la mano es que yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Porque a partir de ahí, mis amados, es que tenemos que enfrentar lo que se conoce como la conquista de la tierra prometida. Porque la tierra prometida no es, hermanos míos, sencillamente poblarla. Hay que lucharla, hay que ganarla. Y para eso necesitamos actuar. El problema, mis amados hermanos, es que cuando hablamos de la conquista, pues la acción está determinada por la actitud del que se para frente al desafío. ¿Cuál es tu actitud frente al desafío? ¿Cuál es tu actitud frente a la pospandemia? ¿Cuál es la iglesia pospandémica? ¿Cuál es el nuevo creyente pospandémico en el nuevo orden mundial, como se llame eso? ¿Cómo es la actitud de los creyentes después que pasa el confinamiento? ¿A qué nos vamos a apuntar? Porque esa actitud es la que determinará la conquista o no conquista. Y por eso, mis amados hermanos, yo pienso que usted y yo tenemos que leer y releer esta historia que Dios quiere que tengamos muy fresca. Muy fresca. Porque, mis amados hermanos, en el versículo número 30 dice de esta manera: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mis amados hermanos, aquí entra en escena este hombre de nombre Caleb. Ese es un cristiano pospandémico. Ese es un creyente después de la cuarentena. Mis amados hermanos, entra en escena este Caleb, que había sido seleccionado como uno de los príncipes de Israel, que había sido seleccionado y enviado como los más altamente capacitados, como los más altamente preparados. Este Caleb entra en escena y fíjese que aquí dice claramente: entonces Caleb hizo callar al pueblo. Hizo callar al pueblo y dijo: subamos luego y tomemos posesión de la tierra. Hermanos míos, la actitud de Caleb frente a cómo estaban estos dando el informe y estaban diciendo: mire, es que las ciudades son fortificadas y allí hay gente muy grande. Eso era verdad. Caleb no está olvidando la clase de gente ni la forma en que está la tierra. Caleb no está negando la realidad, pero Caleb está diciendo: Dios siempre estará con nosotros. Subamos ahora. Si usted mira en el versículo número 9 del capítulo número 14, la escritura dice de esta manera: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Yo pienso que este Caleb no solamente era uno de los príncipes, no solamente era un hombre de Dios. Este Caleb era un militar. Este Caleb era un soldado, pero este Caleb también era un pastor, animando al pueblo, animando a la gente, diciéndoles: mira, Dios está con nosotros. El argumento de Caleb no es diferente, mis amados hermanos. Caleb, la única diferencia que está haciendo es que él está reconociendo que Dios está con él. Y mis amados hermanos, yo te digo, la cosa del otro lado de la pandemia va a ser muy difícil, pero Dios está contigo. Dios está con nosotros y eso hace realmente la diferencia. Eso es lo que Caleb estaba diciendo. Él no estaba negando, él no estaba desconociendo que allí no existieran gigantes. Pero es que
La fe de Caleb no la determinaban los gigantes, sino su relación con el Señor. Él sabía que Dios los había enviado ahí y que Dios iba a estar con él. Y hermanos míos, para mí Caleb es un ejemplo de lo que nosotros debemos ser en estos tiempos. Caleb para mí realmente es uno de esos hombres que nosotros debemos prestar mucha atención, porque hermanos, solo Caleb y Josué hicieron la diferencia, porque mire los 10 lo que dijeron. El informe de los 10 o la posición, la actitud de los 10 fue esta. Dice la Escritura, libro de Números, capítulo número 13, versículo 31, de esta manera. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos, fíjate, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ay, hermanos míos, 10 espías, 10 observadores, 10 hombres de los preparados de Israel, hablando entre el pueblo. Acababan de dar un informe y ahora lo estaban desestimando. No podremos subir. Esa mente apocada, mis amados. Esa mente, perdónenme, pero la palabra es fea, pero no encuentro otra. Esa mente mediocre de estas personas, cuando Dios estaba con ellos. Esa mente que solamente prevé derrota a sus propias vidas. No podremos subir, dicen estos hombres. Dicen, este pueblo es más fuerte que nosotros. ¿Dónde está la autoestima, la autovaloración? ¿Dónde, hermanos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos míos, que los desafíos, que los cambios traen temor, claro que sí. Pero Dios está con nosotros. Y Dios realmente nos sostiene con la diestra de su poder. Hermanos míos, en estos tiempos tenemos que cambiar nuestros pensamientos de derrota por pensamientos de victoria. Y una de las maneras que yo he aprendido en la vida a cambiar mis pensamientos de derrota es dedicarme a adorar y alabar a Dios cuando estoy en esos momentos que también me ocurren a mí. A mí también se me ocurren cosas negativas. Y cuando se me viene a la mente, cuando tengo esos pensamientos, no tengo otra manera que adorar y alabar a Dios hasta que me siento fortalecido en mi corazón para enfrentar los desafíos que tengamos que enfrentar. Amados, estos comienzan a murmurar. Dice ahí que comentaban entre ellos, comentaban entre el pueblo, no podremos subir, porque esa tierra traga a la gente. Cuando habían dicho ellos eso, lo que dijeron era que la tierra era buena, pero aquí entre las personas ahora ya están diciendo, es que esa tierra come gente. Hermanos míos, que allá hay una raza de gigantes. Y ahora sí se les ocurrió resaltar la estatura de estas personas. Era realmente todo lo diferente a lo que ellos decían. Qué poco concepto tenían de su propio pueblo, de su propio ejército, de quiénes eran ellos, al llegar al punto de decir que éramos a su parecer, éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Claro, hermano mío, si nosotros tenemos esos pensamientos, pues amados, mejor ni nos levantamos de la cama, ¿verdad? Mejor ni nos levantamos de la cama. Éramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Oiga, hermano mío, si algo tenemos usted y yo que hacer es valorarnos, porque hermano, nosotros valimos el costo de la sangre de Cristo. Jesús pagó con su sangre el más alto precio por usted y por mí. Usted y yo somos gente muy valiosa, mis amados hermanos, y tenemos a Dios de nuestro lado.
Solo Caleb, solo Josué se opusieron, no estuvieron de acuerdo con ese informe y dijeron más bien: subamos, que Dios está con nosotros. Estos 10 espías realmente se rindieron, ni siquiera le dieron la oportunidad a Dios. Y es importante que nos preguntemos, hermanos, ¿qué tiene que ver este momento de la historia de Israel con nosotros en este tiempo? Y yo sí les digo, mis amados, los desafíos, los retos, los nuevos rumbos, las nuevas maneras, las nuevas formas, hermanos míos, tenemos que prepararnos para eso. Las nuevas relaciones laborales, los nuevos campos de trabajo. ¿De qué manera va a ser todo esto? Eso tiene que cambiar. Sería absurdo, como les he venido diciendo tantas veces, pensar que Dios nos pasa por una pandemia para que las cosas sigan igual. Las cosas van a cambiar, mis amados hermanos, en el plano social, en el plano económico y también en el plano espiritual. Tu actitud tiene que ser de seguridad en Cristo, de seguridad en el Señor. Qué desafío tan grande que tenemos, hermano, formar familias después de la pandemia. ¿Cómo lo vamos a hacer si las relaciones en los colegios han cambiado, en las universidades han cambiado? Si las relaciones con los compañeros, todo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Son desafíos que tenemos que enfrentar. Los desafíos de la política y de la geopolítica, de la sociedad, todo esto está cambiando, mi amado. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Y por eso yo quiero, hermano, en esta mañana, y este es el centro de este mensaje, es que si Caleb fue verdaderamente un modelo para nosotros, ¿qué podemos nosotros aprender de Caleb? Y yo quiero, hermano mío, que usted hoy tome 3 cosas de la vida de Caleb que realmente nos van a hacer aptos para habitar la pospandemia y conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, primera cosa que nosotros necesitamos aprender de este Caleb. Número 1. Lo primero que yo quiero aprender de Caleb es su fidelidad a Dios. Una fidelidad que verdaderamente me inspira. Una fidelidad que fue a toda prueba. La fidelidad de Caleb. Caleb era un hombre extraordinariamente fiel a Dios. Yo no sé si tú lo sabes, pero Caleb ni siquiera era israelita. Caleb era de la tribu de Cenaz, hijo de Cenaz, dice la Biblia. Y los cenezeos realmente eran personas que habían sido asimilados por la tribu de Judá. Aun cuando ellos eran edomitas, este seguía tan fielmente a Dios que fue considerado príncipe de Judá, aun cuando su origen, claro, no lo era. Y eso nos lleva a pensar que no importa de dónde nosotros venimos, lo importante es para dónde vamos. Eso es lo importante, mis amados. Este Caleb realmente nos enseña que el linaje, el origen de nosotros pues no es determinante a la hora de conquistar la tierra, a la hora de tomar una actitud frente a Dios. Y mire, dice la Escritura, libro de Josué, capítulo número 14, versículo número 6, dice de esta manera: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Este Caleb, mi amado hermano, qué fidelidad para seguir al Señor. Y mire, una de las cosas que nos ayuda a nosotros para seguir verdaderamente al Señor es que nosotros recordemos permanentemente las promesas que el Señor nos ha hecho. Si no tienes una promesa del Señor, búscala, pídela.
Pide una promesa y vive por ella, porque eso te dará un punto de llegada, un norte hacia donde caminar, como lo tenía Caleb. Aquí Caleb le está recordando a Josué, en el momento de repartir la tierra, le está diciendo: acuérdate que Dios me prometió. Dios me prometió una tierra. Dios dijo para usted y para mí que por cuanto nosotros habíamos sido fiel, Dios nos iba a dar esa tierra. Hermanos, recordar las promesas de Dios. Y me interesa tremendamente que aquí dice: yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y Dios reconoce a través de Moisés diciendo: pero por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Y hermano, eso no es de un momentico. Le quiero recordar que hacía 40 años que habían subido a expiar la tierra, y después de trasegar 40 años en el desierto y ahora estar en la conquista y en la repartida de la tierra, entonces ahora Caleb se acuerda: 45 años antes había recibido esta promesa. 45 años que probaban que Caleb a lo largo del desierto había mantenido su fidelidad al Señor. Hermanos, los creyentes que van a la conquista, los creyentes que van a ser verdaderamente exitosos pospandémicos, la iglesia pospandémica realmente va a tener que recordar las promesas que Dios ha hecho y mantenernos fiel. Las promesas de Dios no son para coleccionarlas o para lucirlas en una chaqueta. Las promesas de Dios son para reclamarlas, para vivirlas, para disfrutarlas. Y por eso Caleb decía en ese tiempo, mis amados hermanos: no nos detengamos, no seamos rebeldes contra el Señor, subamos y conquistemos la tierra. Y Él es la punta de lanza para hacerlo. Caleb no está mandando a la gente, Él está diciendo: subamos, vamos. La fidelidad de Caleb. La fidelidad de Caleb. Y hermanos, me gusta que aquí dice: yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y sabe, aquí sí hay una tremenda diferencia. Los 10 espías, los 10 observadores de la tierra, ellos mostraron las cosas que verdaderamente estaban en su corazón. Pero de la misma manera Caleb dice: yo traje las noticias como las sentía en mi corazón. ¿Cómo sientes tú en tu corazón que va a ser la tierra, que va a ser la conquista después de la pospandemia? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te sientes? Porque hermano, una cosa sí quiero ser yo muy claro: es muy difícil que cuando uno no está acostumbrado a buscar la presencia de Dios, en el momento en que todo se nos venga encima, entonces vayamos a buscarlo, porque va a ser muy difícil. Necesitamos prepararnos en este tiempo, necesitamos acomodarnos en este tiempo a esa relación profunda con Dios, para que tengamos una seguridad en nuestro corazón. Señor, así como yo siento en mi corazón que tú estás con nosotros, así enfrento yo la vida, mis amados. Dice: traje noticias, es decir, él fue y miró y observó, y así como lo sentía, es decir, la convicción de su corazón, así trajo las noticias. Hermanos míos, nunca Caleb ni Josué hicieron desfallecer al pueblo. Y aquí sí, hermano, quisiera que hicieras un examen en tu conciencia, en tu corazón. ¿Tú has hecho desfallecer a las personas? Quizás, mis amados hermanos, los más cercanos a nosotros, nuestra propia familia, desfallece por nuestros comentarios, por nuestro desánimo, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de compromiso. Hemos hecho, hermanos míos, desfallecer a alguien. Cuando alguien ha tenido una idea, ha tenido un pensamiento de grandeza, nosotros lo hemos aterrizado, hermano. O más bien estamos animando a nuestra gente a que suba y conquiste. Los estamos enfocando verdaderamente en hacia dónde Dios los tiene que llevar. Hermanos, no se trata de que nos enfoquemos en lo grande que son los gigantes o lo grande que son los desafíos. Es necesario que nos enfoquemos en lo grande que es nuestro Dios. Eso se llama fidelidad. Cuando todos los noticieros, cuando todas las noticias, cuando la internet trae esa avalancha de malas noticias,
noticias, mi amado, que nuestra fidelidad con el Señor nos lleve a sobreponernos y no a aceptar la mentira sobre la verdad. Porque Dios te llamó a ser cabeza y no cola. Dios te llamó a ser gente que presta y no que pide prestado. Dios te llamó a que conquistes, no a que seas conquistado. A que des trabajo, no solamente a que lo pidas. Dios te llamó a crecer, y eso es producto de la fidelidad de este Caleb. Mi amado hermano, número 2 que aprendemos de Caleb. Me llama poderosamente la atención su fuerza. Esa fuerza que motiva. La fuerza que motiva. Dice ahí en el libro de Josué, capítulo número 14, versículo número 10. Dice de esta manera: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. La fuerza, la fortaleza de Caleb, que verdaderamente a mí me motiva. Me motiva la fuerza de este hombre. Cuando Caleb fue elegido para ir a expiar la tierra, hermanos míos, él tenía 40 años. Ahora han pasado 45 años más y el desgaste del desierto. Pero aquí está este Caleb. Y él dice: yo poseo la misma fuerza. Y quizás, hermanos, yo en este momento no estoy pensando en que Caleb era ese superhombre. No, sencillamente Caleb era un hombre que tenía mucha fuerza espiritualmente hablando. Su espíritu estaba avivado en el Señor. Su espíritu verdaderamente era fuerte delante del Señor. Él no se amilanaba con las malas noticias. Él no se amilanaba con lo grande del desafío. Él no se amilanaba, hermano, con las amenazas de los cambios que pudieran haber. Él no se amilanaba. Él sabía que tenía un Dios grande, fuerte y poderoso como el que tú y yo tenemos. Un Dios todopoderoso. Caleb, mi amado hermano, como muchos de nosotros o como todos nosotros, hermano, él conservaba su fuerza fortaleciéndose en el Señor día y noche. Quizás esa fuerza, estoy seguro que esa fuerza no era física, esa fuerza era espiritual. Me acuerdo de mi superhéroe Abrancito, que él estaba ya viejito y, hermano, no se fortalecía era en su cuerpo, se fortalecía en su espíritu. Esos músculos espirituales de Abraham, esos músculos espirituales de Caleb, esos son los que tú y yo necesitamos fortalecer si queremos conquistar en la pospandemia. Esa fortaleza espiritual ante cualquier viento de doctrina, esa fortaleza espiritual tenemos que exhibirla ante tantos ataques y tantas mentiras que escuchamos permanentemente. Esa es la fuerza espiritual. Y sabe, hermano mío, dice la Escritura, tal vez el origen de esa fuerza está en que dice la Escritura que él tenía un espíritu diferente. Había un espíritu diferente en él. Dice en Números capítulo 14, versículo 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Caleb decidió seguir fielmente a Dios. Caleb decidió realmente seguir a Dios y no se dejó amilanar como los 10, como la mayoría. Caleb decidió fortalecerse en el espíritu, no se dejó confundir por los argumentos, no se dejó confundir ni siquiera por lo que él veía, no lo está negando, pero él sabe en quién ha creído. Caleb realmente es de esos hombres que no se amilanó por la manipulación de la información que a veces nosotros recibimos y que era la manipulación de la información de estos 10 observadores de la tierra. Él tenía otro espíritu, la fuerza del Espíritu Santo, y es ahí, en esa crisis, en ese momento, donde nosotros como Caleb tenemos que sacar la fuerza que tenemos. Cuando otros se acobardaron, Caleb no.
Hermanos míos, cuando algunos se acobardarán, que tú no te acobardes. Cuando otros retrocederán, que nosotros no retrocederamos. Porque, hermanos míos, dice la Escritura que el que retrocede no agrada al Señor. Cuando otros dan un mensaje desalentador, nosotros podemos hablar de fe. Nosotros podemos mostrar que, hermanos, que Dios está en medio de nosotros, que Dios está con nosotros. Nosotros, mis amados hermanos, seremos más fuertes porque Dios está con nosotros. Entonces este viejito de 85 años aquí no está diciendo, ay, es que pobrecito yo, o manden a los jóvenes a conquistar. Este viejito está diciendo, yo voy porque la fuerza que tenía hace 45 años es la misma fuerza que tengo en el día de hoy. Caleb estaba tan fuerte como hacía 45 años, aún conservaba su vigor, aún conservaba su fe, aún conservaba su fidelidad. Número uno, la fidelidad de Caleb. Ojo, mis amados, Dios busca hombres y mujeres fieles. Número 2, la fuerza de Caleb, la fortaleza espiritual de Caleb y la fortaleza espiritual de la iglesia hoy día. Número 3, la fe de Caleb que nos alienta. Si algo tenía Caleb, era fe. Y a mí me gusta que observemos su gran fe. Caleb quiso enfrentar el gran desafío y lo quiso hacer de inmediato. 45 años atrás, él sabía que los gigantes estaban ahí. Él los había visto. Él había visto a los anaseos. Eran hombres grandes de estatura. Ellos tenían ciudades fuertes, amuralladas. Eran prácticamente fortalezas inexpugnables. Y sin embargo Caleb está diciendo, yo subiré contra ellos. Vamos contra ellos. Dice la Escritura aquí en Josué capítulo 14 versículo 12, 45 años después, ya viejito Caleb, y dice aquí, dame pues ahora este monte. Mira que Caleb no está diciendo, mándame las Escrituras por correo. Caleb está diciendo, dámelo, yo subo y lo conquisto. Yo sé que allá hay gigantes, pero dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. A él no se le había olvidado, así como no se le había olvidado la promesa, tampoco se le había olvidado lo que él vio allí, a los gigantes, estos anaseos. Y dice, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone el cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mis amados hermanos, Caleb tenía los ojitos puestos en Dios Todopoderoso. Amados, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo, suélteme ese problema, déjamelo que yo lo arreglo? Yo sé que ese problema es difícil, yo sé que después de la pospandemia las cosas van a ser complicadas, suéltame esos problemas. Hermanos, yo estoy que veo cómo es que la iglesia se va a desarrollar después de la pandemia, cómo es que vamos a hacer, pero mis ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo estoy viendo para dónde nos lleva el Señor, y así como Caleb peleó contra los gigantes anaseos y dice que los echó a todos, la Biblia dice que Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán, a Talmai, hijos de Anac. Eso está en Josué capítulo 15 versículo 14. Otro pasaje dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Josué capítulo 11 versículo 12. Todos los gigantes fueron echados por este viejito de 85 años que no se amilanó. Y me encanta, mis amados hermanos, porque es una de las maneras en que yo entiendo mi fe. Me encanta que Caleb no actuó como rueda suelta. Caleb esperó la bendición de Josué. Era Josué el que Dios había puesto para repartir la tierra, y este hombre viene a buscar la bendición de Josué. Dice aquí muy claro, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad.
Fíjate la nobleza de su corazón. Fíjate el sometimiento y la fidelidad de este Caleb. Nota la fe y la seguridad que él tiene. Él espera la bendición. Caleb actuó bajo bendición, pues él tenía claro quién era la autoridad. Él tenía claro de quién dependía. Él sabía que sin la bendición no se podía ir. Yo espero ver cómo queda la iglesia después de la pandemia, porque creo y pienso que algunos realmente no pasarán la prueba. ¿Dónde estás tú? Porque Dios te está llamando a poseer una tierra que tiene gigantes, pero que Él está contigo, mi amado hermano. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu fuerza? ¿Necesitas entrenamiento? ¿Cómo está tu fe? Tu confianza en el Señor, mi amado. Mira cómo termina esta enseñanza. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 35. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto, y dice Dios, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Mi amado hermano, mi queridísimo hermano, en primera instancia podemos ver el papel de los dos grupos. 10 espías que no verán la tierra prometida. 10 personas que se dejaron llevar de las malas noticias y de lo que ellos observaron y vieron, y como estaba su corazón desalentado, allí ellos perecieron. Pero también nosotros estamos viendo aquí la posición de Caleb, que no hizo desfallecer al pueblo, que sacó fuerzas y suficiencia en su vida para enfrentar el desafío que Dios ponía delante de él. Caleb, un hombre que creyó en Dios y que conquistó su monte, que reclamó su heredad, que vivió y disfrutó su tierra, que disfrutó la bendición de Dios. Amado, Dios espera que sus hijos se atrevan a decir: Señor, dame ese problema, dame esa dificultad, ábreme esa puerta, Señor, que por difícil que sea, yo la conquistaré en tu nombre, Señor, porque tú estás conmigo. Lo cierto es que si nosotros hacemos nuestra parte, mis amados, Dios hará la suya. Déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a ser ejemplo de fidelidad, de fuerza y de fe para tus hijos? ¿Estás dispuesto a mostrar tu fidelidad, tu confianza en Dios y tu fortaleza en el Señor para ser ejemplo en la iglesia? ¿Estás dispuesto a mostrar tu fe para alcanzar a aquellos que si no hacemos nada irán al infierno? ¿Estás dispuesto? Porque el Señor está abriendo una puerta que nadie puede cerrar. El Señor está desafiando a su iglesia para ir y conquistar a una cantidad de pueblo que, hermanos míos, si no hacemos nada, el Señor también nos lo demandará. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor y Dios, Padre mío, gracias por este tiempo que tú nos estás permitiendo vivir, Señor. ¿Cuántas personas en la humanidad pueden decir que atravesaron una pandemia, Señor? Pero tú nos diste ese privilegio, Señor, de atravesar en esta pandemia, Señor, y ser ejemplo a un mundo que necesita conocer que existe Dios sobre toda la tierra. Padre mío, tú nos permitiste vivir en este momento particular de la historia de nuestro país, Señor, no para morir amilanados y asustados y encerrados en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios confinamientos, sino para extender nuestras estacas y avanzar, Señor. Si en este momento es verdad que no podemos salir a las calles, también es verdad que tenemos cómo comunicarnos con algunos que necesitan recibir el mensaje de salvación. Hermanos míos,
En el nombre del Señor Jesucristo yo les pido que se levanten en la fuerza del Señor, que fortalezcan su fe, que se animen en el Señor, porque la Colombia después de la pandemia es nuestra. Esa es una tierra para Cristo, esa es una tierra glorificada en el nombre de Jesús, que confiesa que Él es el Señor. Amados hermanos, en el nombre de Jesús yo los desafío a que sean creciendo en sus ideas económicas, en sus negocios, en sus empresas, en sus trabajos, en sus familias, levantando familias poderosas que nos gozamos haciendo la voluntad del Señor. Y Padre, yo te pido que te glorifiques en nosotros, que te glorifiques en tu iglesia, Señor, que soples vida, Señor, cada uno de nosotros, que soples de tu Espíritu, que seamos llenos de tu Espíritu para ser esos testigos que tú esperas que seamos, Señor. Bendice a tu iglesia, Dios, y guárdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y nos espera un futuro glorioso en el nombre de Jesús. Pásenla bien. Y nos vemos la otra semana, mis amados.